Ya estás, ¿verdad, Carmen? Sí, ya. Diseño de un sistema para escritura y dibujo. Ok. Bueno, pues antes de que se vaya otra vez la presentación, Carmen. Okay. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación de avance de tesis de Carmen Caritina Muñoz Garnica. Ella es estudiante de maestría de la SES y está en el quinto cuatrimestre, ¿verdad? Sí. O ya sería tu sexto. No, y es el sexto. Este ya es el sexto y último. Así es que en mi Sí. tabla te tengo como en quinto, pero ya estás en sexto. Muy bien, Carmen. Entonces, te escuchamos, Carmen. Puedes empezar. Bueno, Buenos pues días a primero todos. que nada, buenos días. Hoy me toca presentar el avance de mi tesis de maestría. Yo soy Carmen Caritina Muñoz Garnica. Mi tesis es titulada Diseño de un sistema para escritura y dibujo virtuales basado en un acelerómetro. Los directores o asesores de dicho proyecto son el doctor Mario Alfredo Reyes Barranca y la doctora Griselda Stephanie Abarca Jiménez. El contenido de la presentación lo vamos a dividir en el contexto del producto, el trabajo previo realizado, los avances, trabajo futuro, conclusiones y referencias. Para platicar un poco del contexto del producto, esta idea la hemos, bueno, más bien yo no la he denominado, la denominó la doctora Stephanie como Hypen, ya que esta es una idea original de ella. El Hypen está planeado para ser un dispositivo que sea capaz de realizar dibujos y trazos al aire sin ningún tipo de superficie de apoyo y poder ser transmitidos hacia una pantalla en un dispositivo secundario. Este proyecto lo podemos describir que tendría tres partes importantes, que son el algoritmo de escritura, una interfaz y el PCB y el diseño del case. Algunos dispositivos con los cuales podríamos tener competencia en el mercado, suponiendo que esta idea se llegase a comercializar, son, por ejemplo, las tabletas Wacom que son utilizadas en el diseño o las plumas de Samsung, utilizadas tanto en sus smartphones como en sus tabletas. Pero cabe resaltar que la principal ventaja de nuestro dispositivo es que no necesitamos una superficie de apoyo, tampoco hacemos uso de papel y bueno, que es muy portátil y básicamente es eso, que nosotros no requerimos de otro sistema de retroalimentación para poder llevar a cabo este trazo y poder visualizarlo. El trabajo previo que realizamos durante todo este proceso, bueno, primero que nada les voy a platicar sobre el objetivo, que es diseñar, fabricar y caracterizar un sistema electrónico capaz de escribir en el aire sin ninguna superficie de apoyo, que sea portable, es decir, inalámbrico, que permita la transferencia de los datos en tiempo real, que sea versátil, que sea amigable con el medio ambiente y que mediante un segundo dispositivo conectado de forma inalámbrica se permita la visualización y el almacenamiento del trazo realizado, basado en el funcionamiento de un acelerómetro. La idea que se plantea es desarrollar un dispositivo electrónico como el que se muestra en esta figura, y los elementos principales que componen a este sistema son tres, que son un sistema de medición inercial, un microcontrolador para el procesamiento de los datos y un dispositivo de comunicación inalámbrico para enviar la información procesada al dispositivo electrónico que funcionará como interfaz. Todo el trabajo fue dividido en tareas pequeñas y grandes, distribuido en la cantidad de meses que teníamos disponibles para realizar el trabajo mediante una calendarización propuesta directamente por mis asesores. Algunas de estas tareas fueron familiarizarnos con el sensor acelerómetro y su comunicación y cuadrada C, ya que en mi caso particular, de manera muy similar a lo que le pasó al compañero Luis que presentó la vez pasada, yo no había trabajado con un acelerómetro hasta que entré a la CES, por lo cual, bueno, también necesitaba un poco de tiempo para poder familiarizarme cómo funcionaba, cómo podía echarlo a andar, qué tipo de pruebas podía realizar con él. También desarrollé una interfaz simple en Python para visualizar la señal del acelerómetro, es decir, que realicé una gráfica pequeña que una vez que ya tenía lecturas de este dispositivo, pues pudiera yo verla en un gráfico.
de manera animada y no únicamente como datos. Entonces lo que hice fue crear un gráfico, poner los datos adquiridos y bueno, los iba graficando, pero pues era una gráfica únicamente de aceleraciones, o sea, puros piquitos. Establecimos el marco de referencia y el tipo de activación para inicio del trazo, es decir, que queríamos que nuestra pluma trabajara con un botón en el cual nosotros al presionarlo, puedes empezar a trazar, lo soltábamos y se detenía el trazo. Una de las tareas más difíciles es el desarrollo del algoritmo para el libre trazo, ya que nosotros queríamos proponer un algoritmo que fuera diferente a lo que se había trabajado anteriormente. Existen trabajos en papers, en tesis de maestrías, de doctorados, en los cuales se hacen, pues, tal vez no es la misma aplicación, pero puede decirse que se utiliza la señal del acelerómetro. Sin embargo, pues lo que se hacía era utilizar métodos tradicionales, como si queríamos graficar una posición, pues integrábamos las aceleraciones. Y nosotros queríamos que fuera algo diferente, por lo cual pues teníamos la intención de desarrollar algo completamente innovador. La segunda tarea más complicada era transferir el algoritmo y el acelerómetro a un sistema miniaturizado. Nosotros proponíamos un sistema de 90 por 20 milímetros. Fue lo más pequeño que pudimos realizar para poder hacer caber en ese espacio los componentes de nuestro dispositivo junto con todos sus modulitos. Y la última tarea, que aunque no era tan difícil como las anteriores, pues también tenía relevancia porque es una de las 3 partes que conforman este proyecto, era realizar en Python una interfaz gráfica que nos permitiera visualizar el trazo y que fuera amigable, es decir, que ya tuviéramos un ejecutable sin necesidad de programar nada, que únicamente nosotros lo abriéramos, le diéramos iniciar y bueno, comenzar a trazar, pudiéramos salvar el trazo. Aquí proponíamos, por ejemplo, el formato PDF y el JPG, pues podemos utilizar otros más como el PNG, que es uno de los que nos ofrece por default Python. Y por último teníamos la escritura y presentación de la tesis. ¿Qué realizamos previamente? Pues hicimos una selección de la unidad de medición inercial. La doctora Barca nos propuso utilizar el MPU 6050. Lo echamos a andar. Hicimos mediciones de los componentes que integran esta unidad, como lecturas de acelerómetro, de giroscopio y también del sensor de temperatura, pero pues obviamente sabíamos que había cosas que no nos servían y las fuimos descartando únicamente para conocer cómo es que trabajaba, cómo funcionaba y pues ir haciendo aplicaciones con él. Configuramos el Bluetooth HC05, que es con el que nosotros decidimos trabajar en este proyecto para que pudiera funcionar entre la computadora y nuestro dispositivo y así poder enviar nuestros datos sin que hubiera otro tipo de interferencia. Realizamos una primera prueba en la que nosotros ya teníamos los datos de la aceleración y los podíamos visualizar en la consola, pero queríamos probar que funcionara todo el sistema. Realizar los movimientos, adquirir los datos, poderlos enviar a través de un medio inalámbrico y poderlos visualizar. Por eso utilizábamos el Teraten para poder comparar que fueran los mismos que se podían visualizar en la consola de Arduino, que fue con lo que empezamos a trabajar nosotros. Y realizamos una gráfica de aceleraciones. Ahora los avances, pues por así decirlo, importantes del proyecto. El primero, vamos a hablar sobre el algoritmo para el libre trazo. Continuando con los objetivos establecidos en la calendarización planteada, una vez obtenida la gráfica de las aceleraciones, pues ya podíamos visualizar esta señal en Python, por lo cual queríamos realizar un algoritmo en el que no nada más viéramos aceleraciones, sino que ya viéramos pues, el objetivo final del trabajo, ¿no? Llevar a cabo un trazo con la mano, como si estuviéramos realizando una escritura o una firma, un dibujo, y poder visualizarlo en la pantalla. Por lo cual se plantearon 3 hipótesis que podían resolver esta problemática. La primera de las hipótesis, bueno, estas 3 hipótesis eran, la primera es a partir de la obtención de los ángulos de inclinación del acelerómetro, partiendo de la lectura anterior como nuevo origen y trazando un vector entre ambos puntos, es decir, que teníamos un punto inicial, la siguiente lectura la íbamos a poner en un segundo punto, entre esos 2 vectores los íbamos a unir con una línea, ya fuera unitaria o más larga, dependiendo pues ahora sí que el trazo humano, ¿no? Más o menos
como un cálculo para un trazo grande o para un trazo pequeño, poder unir ambos puntos y que así se siguiera continuamente. Es decir, después del último origen, pues iba a ser el nuevo origen, un nuevo dato e ir trazando líneas. La segunda era el método convencional que ya habíamos visto anteriormente, bueno, en algunos trabajos adicionales a esto, que era integrar los datos, que era algo que queríamos descartar completamente porque queríamos que fuera muy innovador el trabajo. Por lo cual, pues pensamos en una tercera hipótesis que planteaba la implementación del acelerómetro y también de la señal de giroscopio, utilizando el cálculo de tanto del ángulo de inclinación como del ángulo de rotación y filtrar ambas señales con un filtro complementario. La planificación para llevar a cabo el desarrollo de esta hipótesis era gráfica. Bueno, primero que nada, nosotros decidimos intentar la primera hipótesis. Y bueno, nosotros, como ya lo platiqué, queríamos partir de un punto como un origen a la siguiente lectura y que esa siguiente lectura fuera el nuevo origen y así sucesivamente y unir los puntos. Sin embargo, bueno, para esto necesitábamos realizar el cálculo de los ángulos. De esta manera, lo primero que se nos ocurrió era que si queríamos un gráfico en 2D, pues únicamente tomáramos en cuenta el ángulo en 2D de nuestra IMU. Nosotros realizamos el cálculo de los ángulos de inclinación y nos dábamos cuenta de que había pérdida de la señal en las asíntotas de la función arcotangente, por lo cual pues tuvimos que optar por utilizar el ángulo en 3 dimensiones y poderlo calcular. Con este cálculo nosotros resolvíamos que ya no se perdía la señal. Por esta misma razón, pues teníamos la cuestión de que funcionaba, podíamos ver las aceleraciones, pero no obteníamos, a final de cuentas, el trazo que nosotros estábamos realizando, únicamente estábamos viendo cómo se inclinaba el acelerómetro y nada más, por lo cual decidimos rescatar esta idea que proponía mucha innovación, utilizando o complementándola con una parte de la tercera hipótesis que, como ya mencioné, hacía un poco de referencia a utilizar el ángulo de rotación del giroscopio, complementando al ángulo de inclinación del acelerómetro. ¿Cómo fue que determinamos que en esta forma íbamos a trabajar? Pues únicamente como por la experimentación. Es decir, la primera hipótesis a mí no me funcionó, yo no quería pasar por la segunda porque fue un tema de mucha discusión y lo único que hice fue pues implementar el giroscopio y bueno, así fue que obtuve un resultado un poquito más fiel a lo que estábamos buscando. ¿Por qué utilizamos el filtro complemento? Bueno, pues porque nosotros lo que queríamos era que al juntar ambas señales tampoco existiera ni ruido ni ningún tipo de drift. Y pues nosotros desarrollamos todo el procesamiento de los datos directamente sobre nuestro dispositivo, es decir, no lo vamos a trabajar en la computadora ni tampoco cuando reciba los datos, todo lo va a hacer la pluma y por eso es que utilizamos un filtro que fuera sencillo. El filtro Kalman, por ejemplo, es impresionante, nos iba a dar resultados muy buenos, pero el filtro complemento era en cuestión de recursos pues más viable para nuestro proyecto y al final de cuentas los resultados nos daban similares. El filtro complemento es uno de los más usados por su fácil implementación. Combina el ángulo calculado por el giroscopio, que es el de rotación, y el ángulo calculado por el acelerómetro, que es el de inclinación. La necesidad de combinar ambas lecturas es que si solo trabajamos con el acelerómetro, este es susceptible a las aceleraciones producto del movimiento del MPU o a fuerzas externas, pero en tiempos largos el ángulo no acumula errores, o sea que también tiene sus ventajas y sus desventajas, a diferencia de que si trabajamos solo con el giroscopio, este no es tan susceptible. Al realizar los cálculos del ángulo, es inevitable que se produzca un pequeño error o drift que con el tiempo va
acumulándose hasta que cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, por lo que únicamente nos sirve para mediciones en tiempos cortos. Entonces lo que queríamos era utilizar pues lo mejor de ambas partes. La ecuación que utilizamos nosotros para el filtro complementario es, ángulo igual a A por el ángulo previamente calculado más el ángulo del giroscopio por delta t más b por el ángulo del acelerómetro, donde A y B son dos constantes que es posible llevar a cabo la calibración del filtro variando estos valores, pero pues generalmente se utiliza 0.98 y 0.02. Sin embargo, uno puede utilizar el valor que crea mayormente conveniente, mientras que la suma de ambos sea 1. Y delta t es el tiempo que ha pasado en segundos desde la última vez que se ha calculado el filtro. El filtro complementario se comporta como un filtro pasa-altas para la medición del giroscopio y un pasa-bajas para la del acelerómetro. Es decir que el giroscopio manda a corto plazo y el acelerómetro a mediano y largo plazo, con lo que compensamos sus ventajas y desventajas. Los pasos a seguir en nuestro algoritmo pues son los siguientes. Llevamos a cabo la inicialización del módulo MPU 6050. Esto lo realizamos pues ahora sí que nosotros iniciamos haciendo pruebas en Arduino, después lo utilizamos en un PIC, que es el PIC 18F4550. El cálculo de los ángulos de inclinación del acelerómetro en 3 dimensiones para X y Y el de ángulos de rotación, así como la combinación y filtrado de las señales registradas en bruto con la técnica del filtro complementario, lo vamos a realizar en nuestro PIC para no utilizar recursos a la hora de enviar los datos. Únicamente queremos que al recibirlos, pues lleguen ya a lo que vamos a graficar. Y utilizamos un dispositivo Bluetooth HC05 para poder enviar nuestros datos con un tiempo de retardo para la sincronización de la comunicación, ya que si nosotros lo enviábamos completamente en tiempo real, la gráfica no era capaz de analizar los datos que le iban llegando, es decir, que no funcionaba, únicamente nos aparecía que sí existía una conexión, pero no era capaz de presentarlos, por lo cual le dejamos como un tiempo de retardo que es mínimo para que ésta fuera capaz de ir analizando cada uno de los puntos y irlos poniendo en su lugar. Sin embargo, no hay, bueno, la diferencia entre el tiempo real y el retardo que tiene nuestro trabajo es mínima, es casi imperceptible. ¿Cómo fue que realizamos la graficación? Haciendo conciencia de que la finalidad de este proyecto era llegar a la comercialización, pues decidimos utilizar, por recomendación de los asesores, la mayor cantidad de software libre posible, por lo cual decidimos trabajar en Python. No utilizamos ya Arduino, pasamos a utilizar un PIC y nos deshicimos de todo ese software que, aunque era más fácil de manipular, pues no nos permitía tanto llegar a este punto de querer comercializar nuestro producto. Para hacer nuestra gráfica en Python, lo que hicimos fue crear un código en el cual poníamos nuestras librerías que queríamos ocupar, creábamos un gráfico animado, recibíamos los datos a través del Bluetooth, poníamos que queríamos llenar nuestra línea en X y Y mediante puntos, queríamos que esta línea se actualizara conforme iban llegando los datos, queríamos que fuera un gráfico animado que también tuviera la capacidad de autoescalarse, que si nosotros crecíamos nuestra gráfica o nuestro trazo hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, pues la gráfica se adecuara de manera autónoma, que nosotros no tuviéramos que realizar nada. Entonces, nosotros como tal, en nuestra aplicación en Python, lo único que realizamos es recibir los datos y graficarlos en X y Y, y también le ponemos, bueno, adaptamos estos datos mediante signos para que, como el trazo natural del hombre es de izquierda a derecha, el gráfico también tienda a ser de izquierda a derecha. Estos son algunos gráficos de los ejemplos de los trazos obtenidos mediante las pruebas que hemos realizado. Como podemos ver, no son muy precisos. A mí no me terminan de convencer.
en especial porque algo que queríamos realizar era un círculo completo. Y como pueden ver, pues las pequeñas partes de circunferencias que tenemos, pues no son muy estéticas, no se ve tan bien la forma de ser un círculo. ¿Por qué pasa esto? Pues porque al final de cuentas llegamos a la conclusión de que nuestro algoritmo no estaba trabajando como uno al escribir, es decir, nosotros movemos la mano de una forma natural para lo que sea, agarrando la pluma, únicamente pues ya tenemos una forma de escribir, sin importar cómo sea que lo hagamos. Y nuestro algoritmo no funciona así. Nuestro algoritmo lo que hace es realizar el trazo conforme a qué tan inclinada esté la IMU. Es decir, que pues para ir a la izquierda tenemos que inclinarnos hacia la izquierda, para ir a la derecha, hacia arriba lo mismo, inclinamos la IMU hacia atrás y para abajo pues hacia enfrente. Es decir, que tiene que ser muy precisa la manipulación para obtener un trazo ideal a lo que esperamos y no es correspondiente a lo que queremos hacer a la forma de escribir. No coinciden. Nuestro algoritmo sí requiere cierto nivel de manipulación y nosotros buscábamos que se escribiera tal cual uno movía la mano. Por eso es que no hemos podido obtener un círculo completamente bien hecho. En esta diapositiva tenemos un video de cómo funcionaba, que es la explicación que les acabo de dar, por si no había quedado muy claro, que yo entiendo que igual por los nervios pues no me estoy explicando del todo bien, pero por desgracia el video estaba muy pesado y no funcionaba, no se podía visualizar y nos estaba como pausando la presentación, así que tuvimos que quitarlo. La siguiente parte grande que conforma nuestro proyecto era realizar el circuito impreso, por lo que hicimos el diseño de un PCB que fuese conformado por nuestros 3 elementos fundamentales, que era el microcontrolador, el PIC18F4550, el módulo Bluetooth HC05 y un módulo MPU 6050, que son nuestros 3 componentes principales. A partir de pruebas experimentales con el Arduino Uno, el Nano y el Leonardo, pudimos comprobar que el desempeño del algoritmo es bueno y es constante. Es decir, que independientemente de su manipulación, pues siempre se comporta de la misma manera, que era igual una de las cosas que queríamos conseguir, que este algoritmo tuviera reproducibilidad. Sin importar el microcontrolador que estuviéramos utilizando. Sin embargo, sí existe una mejora comprobable entre el Arduino Leonardo y el Nano y el Uno, ya que con el Leonardo estábamos utilizando medios diferentes, tanto para procesar los datos como para enviarlos, lo cual nos ayudaba un poco a mejorar la cuestión del retardo para la graficación. Por eso fue que decidimos utilizar el PIC18F4550, ya que era uno que era muy similar al Arduino Leonardo y a sus componentes, y pues que obviamente ya se convertía en un microcontrolador con mucho más presentación que un Arduino. A partir de esto se realizó el diseño esquemático empleando casi en su totalidad los dispositivos de montaje superficial. El único que no es de montaje superficial es el Bluetooth, ya que este sí necesita ser pues no programado, sino como personalizado antes de su uso, y era muy complicado ponerlo ya en montaje superficial para poder realizar esta personalización, por lo cual únicamente le dejamos el espacio para sus pines. Todos los demás componentes sí fueron de montaje superficial. Esto nos ayudaba para descartar cualquier tipo de falla, interferencia y pudiéramos, si no estaba bien configurado, pues quitarlo, configurarlo y volverlo a poner. También utilizamos para este diseño algunos componentes que van dando forma al trabajo esperado, de forma de pluma, que era un LED para poder visualizar si ya estaba encendida la pluma, si estaba trabajando, un switch para encenderlo, su propio conector para la programación del microcontrolador y que no sea necesario, bueno, desarmarla o quitar, por ejemplo, los PIC grandotes y poderlos poner en el programador. Para el desarrollo del proyecto actualmente se han llevado a cabo 2 diseños del circuito impreso. El primero
que es este que está acá. Ambas fotos es el mismo. Es una impresión en 4 capas, bueno, 2 exteriores y 2 internas, pero yo no lo pude hacer funcionar porque por cuestiones que desconozco, las capas internas presentan fallas. La verdad es que se nos hizo muy extraño porque se mandó a hacer con un proveedor confiable. El diseño lo revisamos muchísimas veces y estaba bien. De hecho, no tenía que haber problema y pues el problema viene desde los reguladores de voltaje que están conectados en las capas internas y desde ahí ya no se puede hacer nada, entonces no lo pudimos ni siquiera programar. Por así decirlo, así se ve nuestra PCB ya montada, completamente armada y debería funcionar. No sé si se logra ver dónde pongo mi mouse, pero como podemos ver, tiene un switch y tiene igual los pines para conectarlo, también tiene los pines para programarlo, que están casi al final, y los del final son los del Bluetooth. Antes del Bluetooth está el botón que íbamos a utilizar para poder empezar a trazar. Las medidas, como ya lo mencioné, son 90 por 20 milímetros y bueno, el Bluetooth, aunque es muy grande, decidimos ponerlo en esta posición para que ocupara el menor espacio posible y se fuera casi a la par que está la PCB, que tiene un grosor de 1.6. Por la misma cuestión del Bluetooth, pues el case está algo gordito, pero pues no ocupamos más espacio. Este es el diseño esquemático del primer circuito del Hypen. Y el layout, como se puede ver, con 4 capas. Este es el segundo. Para el segundo únicamente, pues, por si las dudas, que de hecho pues no tienen mucho que ver, se cambió el regulador de voltaje 3.3 porque el anterior usado utilizaba una señal de enable y queríamos deshacernos de todo lo que no fuera importante en este trabajo, entonces pues pusimos uno más sencillo, pero pues al final de cuentas eso no tiene nada que ver con que no esté alimentado. Este ya es en 2 capas. El diseño pues se conserva casi igual. Tenemos lo mismo, cambiamos por ejemplo nada más la posición del conector para programar el PIC hacia atrás y pues todo lo demás se quedó casi como la interfaz, que es la tercera parte que compone nuestro proyecto, la decidimos hacer también en Python. Para esto utilizamos la herramienta de diseño, ya que intentamos hacerlo programando línea por línea todo lo que queríamos que hiciera, pero la interfaz no quedaba muy amigable, quedaba un cuadro gris con únicamente un botón y pues la gráfica, lo cual no se veía muy bonita, no se veía muy presentable, se veía bastante fea. Entonces decidí utilizar la herramienta de diseño. Aquí como pueden ver, pues ya tenemos ya un ejecutable al cual le pusimos el nombre del proyecto, algunas imágenes de lo que se había, bueno, pertenecientes a la doctora Barca, de lo que ella había pensado o cuál es su objetivo final, cómo le gustaría que se viera, y nuestro botón de inicio para empezar a trabajar con él. En la siguiente pantalla lo que tenemos es lo mismo, el nombre del producto y una pantalla de visualización de gráficos y 2 botones, uno para salvar y guardar el gráfico y otro para el de cancelar. Con el de cancelar volvemos a la pantalla anterior para volver a empezar. En esta presentación me gustaría que todos pudieran dar play al video. Si no tienen el botón de play, hay una opción abajo en la parte inferior izquierda que dice tomar control. Uno le pica ahí y le pone play y se puede ver una animación. Aquí estamos viendo que es la herramienta de diseño del Qt Creator, con la cual diseñamos nuestra interfaz. Como podemos ver, aquí le picamos en inicio
Se abre la siguiente ventana y bueno, en esta parte de acá veríamos el gráfico. Esta parte de acá no la tengo conectada porque para yo poder hacer este diseño tuve que usar una versión diferente a la de mi Python con la cual estoy realizando mi gráfica. Entonces, todavía no he logrado como que enlazar ambas señales, porque al final de cuentas se hace enlazarle una señal a este gráfico que corresponda a la gráfica que estamos ya obteniendo. Y bueno, decía botón para guardar y botón para salvar, y para cancelar, perdón. Este es el diseño este es el diseño del case de nuestra pluma. Como pueden ver, bueno, cumple con las dimensiones que establecimos para el PCB, por lo menos de largo y de ancho, que son 9 por 2 centímetros. Tiene un espacio para una pantalla. Nosotros decidimos como modificar ese aspecto para que fuera por un LED. Son modificaciones que pues también le tenemos que hacer, pero pues es desarmable, como se puede ver. Tiene una punta como si fuera una pluma o un lápiz. Tiene una tapa, un espacio para los botones para poder manipularlo. Nos falta, por ejemplo, aquí también hacerle una abertura al switch de encendido, pero pues tiene unos rieles para sostener el PCB y que no se mueva, quede muy fijo. Y bueno, este sería el diseño. En trabajo futuro, pues, ¿qué es lo que nos falta de este trabajo? En la PCB, pues, es imprimir y ensamblar el segundo circuito. El algoritmo, pues, programar el microcontrolador una vez que ya esté de nuevo para la segunda PCB, que es muy sencillas, no requiere mucho tiempo. Y probar otros algoritmos que nos puedan ayudar a resolver el problema de nuestro trabajo, que nos pueda permitir comprobar que existen otros métodos para llevar a cabo esto, aunque estos métodos no sean innovadores, aunque sean métodos tradicionales o presentados en trabajos diversos de otras personas, pero que podamos adecuar esos trabajos, ya que nadie ha hecho algo como esto, o al menos no lo que pensar, pero que podamos adaptar esas aplicaciones a nuestro fin, al fin de este proyecto, y que podamos ver que tal vez es posible llevar a cabo el trazo natural de la mano para la escultura sin necesidad de manipular demasiado la pluma, únicamente como para esto pues ya sabíamos que existen otros métodos para llevar a cabo, pues con la integración, tal vez también el POSI, algunas alternativas únicamente para comprobar que nuestro proyecto funciona, ¿no? Y por último, pues ya nada más sería conectar la señal de la interfaz de la gráfica con la de la visualización de gráficos que ya está hecho en el ejecutable. Las conclusiones. Nuestro trabajo no representa una investigación del todo, sino más bien hace alusión a la aplicación de los dispositivos comerciales como los que son objeto del estudio, desarrollo e investigación dentro del área de BLCI, como lo que presentó nuestro compañero Luis y Andrea. Es decir, que más que nada estamos ya haciendo uso de lo que ya está hecho y darle una aplicación nueva, algo diferente y algo que nosotros también podemos realizar, ¿no? Más allá de que estemos haciendo y haciendo lo mismo, pues ver que también es útil, que también sirve para algo. La mayor parte del desarrollo de este proyecto ha sido bajo software libre, por lo que también he tenido un poco de retraso en publicaciones, ya que nunca he utilizado la programación en Python y pues eso sí es complicado aprenderlo al principio. El dispositivo que se está desarrollando ofrece ventajas por encima de los ya desarrollados y que incluso son comercializados. Debido a que prescinde de una superficie de apoyo, esta es una parte clave y esencial en nuestro trabajo, es lo que lo hace diferente de lo que ya existe. Y aunque ya hay algunos dispositivos comerciales, tanto para escribir como incluso para el entretenimiento, pues la idea no se encuentra obsoleta, es decir, que pues todavía está muy útil, muy novedosa.
Y bueno, mis referencias y pues de mi parte sería todo. Ok, Carmen, muchas gracias.